cómo una de las cosas fundamentales, hermanos, de esta doctrina, de esta enseñanza bíblica, es que todo, hermanos, lo que pasa, todo lo que acontece, es como ordenado por Dios. Nada pasa, hermanos, sin el previo consentimiento de Dios, hermanos, y sin la previa autorización del Señor. Y todo lo que pasa, hermanos, es así porque Dios, hermanos, ordena cada evento, no solamente en la vida de los creyentes, sino también en la vida, hermanos, de las personas que no son creyentes, en el mundo de la creación. Todo funciona acorde a lo que Dios ha determinado. Amén. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios, hermano, en que nosotros hemos confiado. Hoy, hermano, vamos a continuar con esta doctrina y quiero invitarle a buscar en su Biblia Efesios capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1. Amén. Antes de leer este pasaje, hermano, quiero nada más solamente decirle, hoy muchas de las cosas que vamos a ver hoy, yo diría que todo lo que vamos a ver hoy, en el espacio, hermano, en estos 14 meses que han transcurrido, hemos tocado muchas de estas cosas en varios estudios. De manera que hoy lo que vamos es solamente a refrescar un poco acerca de esto y ver textos bíblicos que aprueban y sostienen, hermano, esta enseñanza. Como les decía, hoy vamos a ver el decreto de Dios en la salvación. Nosotros creemos que Dios es soberano, no solamente, hermano, en la hoja que se cae de un árbol. Dios es soberano también en la salvación de los hombres. Amén, hermano. O sea, Él es el que ordena todas las cosas. El salmista, hermano, decía, y esta era parte de lo que veíamos el domingo pasado, el salmista decía, tú sustentas mi suerte. Y cuando nosotros leemos ese pasaje es importante aclarar que nosotros los cristianos no creemos en la suerte. No hay buena suerte ni mala suerte. Todo lo que acontece en nuestras vidas y en el mundo es ordenado, preordenado por Dios. Y todo lo que Dios hace, hermano, ¿lo hace para qué? Eso lo hemos repetido muchas veces, hermano. Todo lo que Dios hace, ¿lo hace para qué? Para su gloria. Para su gloria. Para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3. Amén. Dice Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra ha sido leída. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido cantada, Señor, en medio de nosotros hoy. Y nosotros, Señor, ya te lo hemos dicho a través de los cantos, pero te lo queremos decir a través de nuestra oración. Dios mío, nosotros te necesitamos. Señor, necesitamos de tu gracia continuamente. Necesitamos de tu misericordia para con nosotros. Necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú, Señor, nos fortalezca, Señor, cuando la tentación toca nuestra puerta. Dios mío, tú eres nuestra mayor necesidad. Señor, en esta hora yo ruego que tú, Señor, mires el corazón de cada uno de los hermanos, Señor, que estamos aquí presentes. Señor, tú conoces, oh Dios eterno, Señor, los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros.
Señor, nuestras vidas están abiertas delante de ti como un libro. Oh Padre Santo, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces nuestras preocupaciones. Y en esta tarde quiero rogarte que a través de tu palabra tú traigas consuelo al corazón de cada uno de tus hijos. Tú fortalezcas la fe de cada uno de los que están débiles, Señor. Padre Celestial, y si hay alguien que no te conoce en medio de nosotros, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a su vida a través de tu palabra para salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de los decretos de Dios en la salvación, como ya le habíamos dicho. Y lo primero, hermano, que quiero decirle, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, el decreto de Dios para la salvación tiene que ver, está estrechamente relacionada con la doctrina de la predestinación. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de la doctrina de la predestinación? Levanten la mano. Es una de las doctrinas. Hermano, voy a hablar un poco más alto porque no me hallo con el micrófono en la mano. No me puedo mover mucho. Esta es una de las doctrinas, hermano, más olvidada en la iglesia cristiana. Y es una de las doctrinas que más clara está en la Biblia con relación a nuestra salvación. Y una de las razones, amados hermanos, por la cual en la iglesia muchos de nosotros los cristianos preferimos, aún cuando la palabra predestinación incluso está en la Escritura, la razón por la cual muchos de nosotros, la iglesia hoy, no quiere hablar mucho de este tema es porque al hablar de este tema tenemos el temor, hermano, de que las personas que no conocen a Cristo se lleven la idea de que nuestro Dios es un Dios injusto. Y es por eso, hermano, que nosotros una de las razones por la cual muchas veces en la iglesia no se habla de esta doctrina, que es básica, una doctrina fundamental, hermano, de la fe cristiana, es precisamente por esto. Y otro, hermano, es porque la otra razón por la cual muchas veces nosotros no hablamos o preferimos ignorar esta doctrina, es porque muchos de nosotros, hermano, como usted puede imaginarse, esto tiene que ver con la doctrina de ¿qué? De la salvación del hombre. La predestinación tiene que ver con la doctrina de la salvación del hombre. Y la otra razón por la cual nosotros muchas veces preferimos, hermano, ignorar esta enseñanza bíblica es porque muchos de nosotros, hermano, en muchas iglesias, en todas las iglesias, hay varios cristianos que tienen algún hijo que es inconverso, que tienen algún familiar que es inconverso, y esta doctrina, lejos de, hermano, de traer a confort a sus corazones, lo que trae es temor, porque piensan, bueno, a lo mejor mi hijo no es elegido para salvación. Pero esta es una doctrina, hermano, que está claramente enseñada en la Escritura. Cuando nosotros hablamos de doctrinas y de enseñanzas bíblicas, es importante aclarar que nosotros, cuando vamos a estudiar la Biblia, hay doctrinas que nosotros, hermanos, las sacamos del texto bíblico, que están implícitas en el texto, y los estudiosos bíblicos le ponen a esa enseñanza, le ponen un nombre. Y un ejemplo perfecto de eso es, por ejemplo, la doctrina de ¿qué? Una doctrina que está en toda la Biblia, tiene un nombre, pero en ese nombre no aparece en la Biblia. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cómo? La Trinidad, exactamente. Es una doctrina que está implícita en la palabra de Dios, ¿sabe? Que está en toda la Biblia, como dice un amigo mío, desde Génesis hasta la Concordancia, podemos encontrar la doctrina de la Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia en sí. Pero ese nombre hermano, se lo dieron los teólogos para resumir o abarcar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en toda la Escritura acerca de él. ¿Se entienden eso, hermano? Ahora, con relación a la predestinación, hermano, con relación a la doctrina de la salvación, ningún punto, escúchame bien, hermano, ningún punto de la doctrina de la salvación la hemos sacado implícitamente de la Escritura. Es algo, hermano, que la Biblia, Dios soberanamente, hermano, lo plasmó en la Escritura claramente. Y uno de esos puntos, hermano, es, por ejemplo, la depravación total del hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano, del hombre? La Biblia dice al hombre que el hombre está como
muerto, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, incapaz completamente de buscar a Dios por sí mismo. Eso está claro en la Escritura. Hermano, dice la Biblia que el hombre, no solamente que está muerto, sino que también el hombre, dice la Biblia que es hijo de la ira de Dios. El hombre sin Cristo es hijo de ira, es hijo, hermano, de desobediencia. Fíjate cuántas cosas la Biblia explícitamente dice acerca del hombre sin Cristo, ¿verdad? Habla también, y así sucesivamente, en varias enseñanzas que tienen que ver con la salvación. Y hoy vamos a ver el decreto de Dios en la salvación, que tiene que ver con la predestinación. Ahora, ¿qué es la predestinación? La predestinación es la enseñanza bíblica que sostiene que Dios decretó la elección y la no elección de hombres individuales antes de la caída de Adán. Este concepto, hermano, es un poquito conflictivo para muchos de nosotros, pero vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de él, ¿verdad? O sea, la predestinación es la enseñanza bíblica que sostiene que Dios decretó la elección y la no elección de hombres individuales antes de la caída de Adán. La Biblia dice que nosotros fuimos, hermanos, elegidos para salvación. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y la elección, Dios no elige a nivel, hermanos, de grupos. La elección de Dios para salvación es una elección como individual. Esta doctrina, básicamente, lo que enseña es eso, hermano. Dios decretó la elección y no elección de hombres individuales antes de la caída de Adán. Ahora bien, vamos a ver, hermano, cómo lo presenta la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice de esta manera: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Y yo, hermano, he querido subrayar para alabanza de la gloria de su gracia. Quiero que usted grabe eso ahí en su mente. Y está hablando aquí para alabanza de la gloria de su justicia. Quiero que usted grabe esas dos expresiones ahí en su mente. Dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a él. Eso es básicamente, hermano, un resumen de la enseñanza bíblica de la predestinación y elección. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok. Ahora, miren, hermano, vamos a volver a atrás. Decíamos, hermano, que por medio de Jesucristo, algunos hombres fueron ordenados para la salvación, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Dios, hermano, elige a hombres, yo quiero hacer un énfasis en esto, porque es muy importante. Si usted se fija, aquí dice, hermano, por el decreto de Dios. ¿Qué es lo que es un decreto de Dios, hermano? ¿Qué es lo que es el decreto de Dios? Algo que Dios declara. Es una orden real de Dios. Eso fue lo que vimos, como dice la hermana Adi, lo que vimos el domingo pasado. Por el decreto, la declaración de Dios. Dios declaró para la manifestación de su gloria. Recuerda, todo lo que Dios hace, ¿lo hace para qué? Para su gloria. No es acerca de nosotros, es acerca de la gloria de Dios. De la
Esos son, la Biblia habla de los ángeles, hermanos, elegidos. Pero se está refiriendo a los ángeles que no se rebelaron en la rebelión de Lucifer. ¿Sí entienden eso, hermano? ¿Sabe que cuando Lucifer, Satanás, se rebeló contra Dios, dice la Biblia que arrastró con él la tercera parte de qué? Del ejército del cielo, de los ángeles. Y eso es lo que la Biblia llama como ángeles caídos. Ángeles caídos, ¿verdad? Más conocidos como demonios. Ahora, pero no está diciendo, hermano, porque no quiero confusión en esto, no está diciendo que los ángeles que hubieron, porque la Biblia dice claramente que Jesucristo no vino a morir, no dio su vida por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham. ¿Sí entienden eso, hermano? Ahí se está refiriendo a los ángeles que no cayeron, que no se rebelaron. Ahora bien, dice, algunos hombres y ángeles son predestinados, son preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermano? El sábado, el domingo anterior, decíamos, hermano, que una de las solas de la reforma, ¿cuál era? Solo Cristo. Y eso es una verdad que está impregnada en toda la Biblia, hermano. Solamente a través de Cristo, hermano. Esto es fundamental en la fe cristiana, hermano. Yo quiero que usted lo entienda bien. Porque, hermanos, yo les pregunto a usted. Y le hago estas preguntas que no tienen que ver directamente con esto, pero para que usted haga la conexión. ¿Cómo se salvó Abraham? Porque Dios dio el decreto para los hombres, que Dios es un hombre predestinado, preordenado Para salvación. Para alabanza y gloria de su gracia. Pero dice la Biblia que Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. ¿En quién puso Abraham su fe? En Jesucristo. En Jesucristo. Moisés se salvó por la fe en Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento, todos los cristianos del Antiguo Testamento, todos los que se salvaron por la fe solamente en Cristo solamente. ¿Verdad? En la promesa que Dios había dado a Adán en Génesis 3:15. Es por eso que nosotros enfatizamos esto. Han sido preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios, hermano? Es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Y cuando dice la confesión bautista, para alabanza de la gloria de su gracia, lo que está diciendo, hermano, es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó salvar a algunos hombres para de esa manera mostrar la gloria de su gracia delante de toda la creación. Es por eso que la Biblia dice que cuando un hombre se arrepiente, hay gozo ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. No, y esto lo hemos tocado en otras ocasiones, no porque los ángeles no tienen gozo, hermano, no se gozan cuando un pecador se arrepiente, porque dicen, wow, otro hombre decidió venir a Cristo. No, el gozo en los cielos es porque es de esta manera, wow, una vez más, el Dios justo de toda la tierra tuvo misericordia y salvó a un pecador. Eso es lo que significa para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora bien, dice a otros, y esto es muy importante, y es aquí donde muchos de nosotros patinamos, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa, ¿qué cosa? Condenación. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su justicia. O sea, cuando Dios, hermano, Dios es glorificado, la gloria de su gracia se revela cuando Él decide salvar a un pecador, pero también cuando Dios decide dejar al hombre en su pecado, ahí se manifiesta la gloria de ¿qué? De su justicia. Porque Dios es como justo. Y esto, hermano, es básico en nuestra fe. Para nosotros poder entender la salvación, tenemos que entender estos detalles. ¿Cómo es que Dios nos salva? Hermano, Dios, en resumen,
Dios antes de la creación del mundo decidió libremente, porque si usted se fija acá abajo dice, en el próximo, dice, según su propósito, ¿cómo? Eterno. Es inmutable. ¿Usted sabe lo que significa inmutable? No cambia. Dios, mi hermano, esto debe llenarnos a nosotros de gozo y de adoración reverente a Dios. Dios decidió salvarnos antes de la fundación del mundo. Dios decretó salvarte ante la fundación del mundo cuando ni siquiera habíamos nacido, cuando ni siquiera el mundo existía. Y ese decreto de Dios no cambia. No cambia a pesar de nosotros. Dios decretó salvarnos y es por eso que somos salvos. En esto descansa, ¿qué doctrina, hermano? La doctrina de la seguridad de la salvación. Nosotros creemos, a la luz de la Escritura, en la perseverancia de los santos. Porque el decreto de Dios para salvación es eterno e inmutable. Dice, y el consejo, ¿cómo dice? Secreto y beneplácito de su voluntad, dice, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Dice, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. De manera que lo que está diciendo, hermano, y esto vamos a ver algunos textos bíblicos sobre los cuales están estos planteamientos basados. Cuando Dios te eligió, hermano, Dios te eligió sobre la base de su propio beneplácito, por su propio placer. Él no eligió a Juan para salvación, porque, yo veo en Juan estas características que no veo en Pedro. No. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió cuando no habíamos hecho ni bien ni mal. Él lo hizo por el puro beneplácito, por su propio, hermano, placer. Dios se plació en salvarte a ti. Y esa es la única razón por la cual hoy estamos aquí nosotros adorando al Señor. Porque Dios quiso glorificar, mostrar la gloria de su gracia, salvándote. Ahora bien, hermano, vamos a ver algunos textos bíblicos. Ok, antes de ir a los textos bíblicos, quiero ir de nuevo aquí a la confesión. Dice, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto. Esto es muy importante, el consejo secreto de Dios y de su voluntad. Porque nosotros sabemos que Dios ante la fundación del mundo ordenó a algunos hombres para salvación y decidió dejar a otros en su pecado. Ahora, lo que nosotros no sabemos es a quienes Dios ordenó para salvación y a quienes Dios decidió dejarlo en su pecado. Muchos rechazan esta doctrina porque dicen, bueno, si Dios ya determinó a quién va a salvar y de todas maneras lo va a salvar, ¿para qué vamos a predicar? No, tenemos que predicar porque es una ordenanza de Dios y porque nosotros no sabemos quién ha sido ordenado para salvación. Eso es uno. Número dos, el hecho de que usted le predique, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, por 10, 15 años a una persona, a un hijo suyo, a su esposo, a su esposa, lo que sea, a un vecino, a un compañero de trabajo. Usted, hermano, puede predicarle por 10 o 15 años y por 15 años usted no ve resultado. Usted no ve a esa persona venir a Cristo. Eso no es base para usted decir o pensar, mi hijo, mi esposo, mi amigo, mi compañero de trabajo no ha sido ordenado, no cree, o sea, no ha venido a Cristo porque no ha sido ordenado para salvación, porque eso solo le corresponde a Dios. Porque dice la Biblia que uno es el que planta la semilla y otro es el que la riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros, hermano, esta doctrina, lejos, fíjate cómo el pecado nos ha afectado. Cuando nos encontramos con verdades bíblicas como esta, ¿cuáles las rechazamos porque tenemos miedo? Wow, ¿será que mi esposa o mi hijo no es salvo, no es elegido para salvación? ¿Cómo es posible? Hermano, pero nunca pensamos, wow, mi hijo, aunque yo lo veo él perdido, yo sé que si el Señor lo ha elegido para salvación, un día él va a ser salvo.
¿Verdad que no pensamos así, hermano? Siempre nos vamos a lo negativo. Bueno, no quiero pensar en esto porque mira cómo está mi hijo, o mira cómo está mi esposo, mi esposa, lo que sea. Pero amados hermanos, esta doctrina nos llena de gozo. Y nosotros no sabemos quién ha sido elegido. Eso le corresponde ¿a quién? Al consejo secreto de Dios. A Dios, hermano. Ahora bien, vamos a ver algunos textos. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Hay 3 pasajes que quiero enfatizar. Yo voy a poner una serie de pasajes aquí y mira lo que yo quiero que hagas, hermano. Voy a poner varios pasajes y te voy a dar un minuto para que apuntes todos los pasajes, todos estos versos. Pero solamente por cuestión de tiempo vamos a ver 3. Pero te lo vas a llevar, si nos da tiempo lo vamos a ver todo, si no nos da tiempo te lo llevas a tu casa y lo estudias. Romanos 8, 28 al 30, Efesios 1, 3 al 5, Hechos 13, 48, 2 de Tesalonicenses 2, 13, Primera de Pedro 2, 7 al 8 y Romanos 9, del 6 al 24. Me dejan saber, hermano, cuando lo tengan todos los textos apuntados. Bien, quiero que lo apuntes todos, hermano, para que lo estudien en tu casa, si no nos da tiempo estudiar. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Lo tiene, hermana? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás lo tienen, hermano? Ok. Vamos a ver solamente 3 pasajes de esto que está aquí. El primero que vamos a ver es Romanos 8, 28 al 30. Ya que lo apuntaron, vamos a buscar todos Romanos 8, 28 al 30. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Ok, vamos a leerlo de nuevo, pero despacio, fijándonos, prestando atención a lo que estamos leyendo. Pablo dice, inspirado por Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No me voy a detener mucho en eso, porque eso lo hemos visto en otra ocasión. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son? Mira el texto, a ver si tú identificas, ¿quiénes son los que aman a Dios en ese pasaje? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos, sí, pero fíjate el texto. ¿Quiénes son los cristianos? Son llamados. Con propósito son llamados. Exactamente, hermano. Dice, fíjate cómo dice. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. Dios, hermano, conforme al propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Mostrar en la salvación la gloria de su gracia. O sea, los que aman a Dios, tú no puedes amar a Dios si Dios no te llama a la salvación. ¿Viste cuán profundo es esta verdad, hermano? Dice Jesucristo, vosotros me amáis porque ustedes son mejores que las demás personas. Eso es lo que dice Cristo.
No, dice, vosotros me amáis porque yo os amé primero. O sea, cuando nosotros amamos a Dios es nuestra respuesta al amor de Dios sobre nuestros corazones. Ahora bien, dice, fíjate, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a los que antes, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermano, antes de la fundación del mundo. A los que antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó, los ordenó para vida eterna. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo, hermano, estos dos versículos contienen lo que se conoce como el orden de la salvación. El orden de la salvación. Muchas personas creen que la salvación tiene el siguiente orden. Una persona escucha el mensaje, recibe a Cristo como su Salvador, y en ese momento Dios lo elige para salvación, porque aceptó a Cristo, y Dios le da, y en ese momento Dios también lo regenera y le da un nuevo corazón. Pero la salvación no funciona así. Nosotros, hermanos, creemos a la luz de este pasaje que la salvación funciona de la siguiente manera. Dios, antes de la fundación del mundo, por el puro placer suyo, para la gloria de su gracia, determinó salvar a Juan. Y en el cumplimiento del tiempo de Dios para la salvación de Juan, Dios, a través de su Espíritu Santo, hermano, y a través de la aplicación, regenera el corazón, hermano, de ese hombre. A través del Espíritu Santo, Dios le da un nuevo corazón. Y cuando le da un nuevo corazón, hermano, entonces este hombre puede, hermano, le pone fe, entonces puede entender el Evangelio y puede creer en el Evangelio. La fe no, hermano, no es antes de la regeneración. La fe no precede la regeneración. La fe es el resultado de la regeneración, del nuevo nacimiento. Primero nacemos de nuevo. Dios nos da fe para que podamos creer y pone en nosotros amor para que podamos amarlo a Él. ¿Sí lo ve, hermano? Porque de otra manera nosotros no pudiéramos creer. Fíjate, y eso, hermano, fue determinado, decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, mira un término ahí, el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchas personas y muchos teólogos que rechazan esta doctrina se basan en este pasaje para decir que Dios, sí es verdad que Dios predestina, es verdad que Dios elige, pero Dios elige basado en su presencia. O sea, ellos se basan en este texto para decir, Dios vio en los corredores del tiempo que Pedro iba a aceptar a Cristo o a reconocer a Cristo, y en base a ese conocimiento previo de la decisión que Pedro iba a tomar, Dios lo elige para salvación. Pero eso no es lo que el texto está diciendo, porque obviamente la palabra de Dios, como hemos visto, Dios no se elige antes de la fundación del mundo. Cuando dice ahí a los que antes conoció, el término conoció habla, hermano, de relación íntima. De relación íntima. Dios, hermano, antes de la fundación del mundo, determinó salvar a un grupo de hombres, y con esos hombres Él tiene una relación íntima. Eso es lo que se refiere cuando dice a los que antes conoció. Y voy a leer algunos otros textos para demostrarte esto. Y dice, en el verso 30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. ¿Cómo Dios llama a los pecadores, hermano, a la salvación? ¿Cómo Dios lo llama? ¿A través de quién? De la predicación de la palabra. Hermano, esto es básico.
que es necesario que ustedes lo puedan entender. Dios, el agente, hermano, el agente por el cual Dios, hermano, aplica a los incrédulos los beneficios de la obra de Cristo, el agente, hermano, de la salvación, el agente de ese llamado es el Espíritu Santo, usando la herramienta de ¿qué? De la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Dice, a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a estos también ¿qué? Justificó. ¿Qué es la justificación? Es el acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador sobre la base de ¿qué? De los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Dice, y este, hermano, dice, y a los que antes justificó, a estos también, ¿qué dice el texto? Mira el texto, ¿qué dice, hermano? Glorificó. Yo quiero que tú notes en este pasaje el verbo predestinar, en el verso 30, en el verso 30, mira el verbo predestinar, el verbo llamar, el verbo justificar y el verbo glorificar. Cada uno de esos verbos, ¿en qué tiempo están? Pasado. Porque eso, hermano, es un hecho de Dios. Eso fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo. Fíjate, dice, a los que Él va a llamar, a esos también va a predestinar, o a esos también va a justificar, y a esos también va a glorificar. La glorificación del creyente, hermano, es un hecho. ¿Usted entiende eso, hermano? Es por eso que Pablo dice que nosotros estamos, ¿a dónde, hermano? Sentados con Cristo, ¿a dónde? En los lugares celestiales. Eso habla de qué? Seguridad de salvación, hermano. La salvación, hermano, comienza el día que Dios, hermano, transformó mi corazón, me regeneró, puso fuego en mi corazón para que yo viniera a Él. Ese día comienza mi salvación. Ese día, hermano, yo empiezo a gozar de la comunión con Dios y vida eterna. Pero esa vida eterna se consuma el día que Cristo venga por nosotros. Pero no es algo que es incierto. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, esta mañana nosotros decíamos que nosotros somos un pueblo, hermano, que tiene esperanza. Y la esperanza, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se recuerda que hablábamos eso? Cuando nosotros decimos, hermano, que nosotros tenemos esperanza, nuestra esperanza en la gloria de Dios, no estamos diciendo, hermano, que nosotros esperamos que quizás eso sea posible para nosotros. ¿Sí entiende eso, hermano? ¿Sí entiende la diferencia? Porque a veces cuando nosotros decimos, yo tengo la esperanza, yo un día tengo la esperanza, hermano, de tener un Jeep, por ejemplo. Es mi esperanza. A lo mejor antes que Cristo venga, Dios me concede tener un Jeep. Yo espero, tengo la esperanza, pero hay grandes posibilidades de ¿qué? De que no lo tenga. Hay un 99.99% de probabilidad de que no lo tenga. Hermano, pero, gracias, hermano. Pero no es en ese sentido que nosotros usamos la palabra esperanza cuando hablamos de la gloria de Dios. Cuando decimos que esa es nuestra esperanza, es que porque nosotros esperamos nuestra glorificación, nosotros podemos tener paz y podemos enfrentar nuestras tribulaciones de este lado de la eternidad, porque sabemos que un día Cristo secará las lágrimas de nuestros ojos. Sabemos que un día ya no tendremos que lidiar más con el pecado. Y eso es un hecho, hermano, porque fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Van entendiendo, hermano? ¿O lo he confundido más? Si no, hermano, empezamos de nuevo, ¿verdad? Ok, el tiempo, hermano, el tiempo es mi mayor enemigo. Vamos a ir a Hechos 13:48. Hermano, que lo tengan rápidamente, lo lee. Hechos 13:48. Quiero que preste atención a este pasaje, hermano. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 47 para que usted lo tenga en el contexto. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último, ¿de qué? De la tierra. Está hablando ahí, hermano, de una profecía del extendimiento del reino de Dios hacia los gentiles también. ¿Sabe? Porque el reino ya está compuesto por judíos y por gentiles. Ahora bien, hermano, fíjate, dice el verso 48, los gentiles, mira este verso, hermano, porque es muy importante. Los gentiles oyendo esto, oyendo qué cosa, hermano, la palabra de Dios. Los gentiles oyendo el evangelio, ¿qué pasó, hermano? Dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para vida eterna. No todos los gentiles que estaban ahí, que se regocijaron al escuchar el mensaje. Usted no ha visto personas, hermano, y quizás se ha preguntado, traemos invitado a la iglesia, una persona viene a la iglesia y dice, qué bonito estuvo todo. Se respira una paz extraordinaria en ese lugar. ¿Lo ha oído así, sí o no, hermano? Sí. Pero no creen. No pueden creer hasta que Dios no abra los ojos para que puedan ver. Fíjate, ellos se regocijaron, glorificaban la palabra de Dios, dice, y creyeron todos los que fueron ordenados para salvación, para vida eterna. Hermano, más claro ni el agua. Ahora bien, este es el pasaje donde quiero dedicar 5 minutos antes de terminar, y es Romanos capítulo 9, versos 6 al 9. Romanos capítulo 9, perdón, 6 al 24. Definitivamente me hacen falta espejuelos. Wow, me estoy poniendo viejo, hermano. Romanos 9, versos 6 al 24. ¿Lo tienen, hermano? Este pasaje, hermano, quiero que vamos a leer estos versículos, pero quiero que usted en su casa lo lea de nuevo. Dice la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué cosas son? Israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Fíjate todo lo que el pasaje te está diciendo. Amados hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de la promesa. ¿Cuáles son los hijos de la promesa? Los que creen, los que creemos en Jesucristo. No, y esto es muy, hermano, esto es muy importante, no todos los israelitas son hijos de Dios. El Israel nacional no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿quiénes son? Los hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? La iglesia de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, que está compuesto ¿por quién? Por gentiles y judíos. Pero Israel, claramente lo está diciendo Pablo, el Israel nacional no es el pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo. Fíjate, Pablo enfático dice, el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Todos los israelitas son descendientes de Abraham. ¿Según qué cosa? La carne. Según la carne. ¿Cuántos de ustedes no? ¿Verdad? Por eso que sale el canto ese muy conocido entre la iglesia. Nuestro padre Abraham. ¿Se lo han oído, hermano? Tuvo mucho, pues no se lo voy a cantar, pero vamos a seguir. Es por eso, hermano, que de ahí salen coros como eso, ¿verdad? Ahora, vamos a leer el verso 8.
Esto es no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había, fíjate hermano, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjate hermano lo profundo que es este pasaje. La elección de Dios es conforme a ¿qué cosa? A su propósito, no conforme a las obras. Usted y yo no hemos sido elegidos para salvación porque hicimos algo para ganarla. Dios le plació, como decimos en buen español hermano, a Dios le dio la gana salvarte. En cubano mejor dicho, como dice el hermano. Dios quiso salvarte, hermano. Es por eso, más nada. Dice, hermano, fíjate cómo dice: no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué cosa? A la elección. La elección de Dios como hermano, incondicional, porque no depende de nada que haya en nosotros, depende de su puro placer. Ahora mira cómo sigue. Verso 14. ¿Qué pues diremos? Escucha bien, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, esta es una de las cosas que las personas tienen en contra de esta doctrina. Si Dios elige a uno para salvación y decide dejar a otro en su pecado, entonces eso es ¿qué cosa? Injusto. Pero yo quiero que hagamos una pausa aquí. Dice Pablo: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque Él le dijo a Moisés: del que yo quiera tener misericordia, tendré misericordia. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros los cristianos decimos, o hay cristianos que dicen: bueno, yo no creo en eso porque eso es injusto, por la siguiente razón. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes se rebelaron en contra de Dios? Hubieron dos seres que se rebelaron en contra de Dios. ¿Quiénes fueron? Israel era uno. ¿Quién? Israel, sí, pero Israel es parte de ¿qué? ¿De los seres qué? Humanos. Los ángeles. Los ángeles se rebelaron en contra de Dios. Los hombres se rebelaron en contra de Dios. Pero como dicen nuestros hermanos americanos, guess what? Dios decidió salvar a algunos de entre los hombres y no salvar a los ángeles. ¿Podemos decir nosotros que hay injusticia en Dios en eso? ¿Sí entiende la profundidad de esto, hermano? Los ángeles se rebelaron, pero Dios no quiso salvar a los ángeles. Dios quiso salvar a algunos de entre la raza humana. ¿Por qué lo quiso hacer? Porque Él quiso, para mostrar la gloria de su gracia. Ahora, fíjate el texto, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Usted sabe, hermano, por qué a nosotros no es tan complicado entender esto. Porque nosotros, como nos hemos apartado tanto de la Escritura, nos hemos formado un Dios a nuestra propia imagen. Y nosotros creemos que Dios está obligado a salvar a todos los hombres. Pero Dios no está obligado, porque Él es soberano. Si nosotros creemos, escúchame bien, escucha hermano, las implicaciones de lo que muchas veces, del concepto que nosotros nos hemos hecho de Dios. Si Dios está en la obligación de salvar a todos los hombres y todos los hombres no se salvan, entonces la salvación no es del Señor, la salvación depende de ¿quién? Del hombre.
Pero resulta que el hombre está muerto en su delito y pecado. No puede. Dice la Biblia que el hombre sin Cristo aborrece a Cristo. Dios tiene que venir y salvarte, arrebatarte del incendio. Porque, hermano, de otra manera no podemos, no hay salvación. Ahora, la otra implicación de esto es, la Biblia dice claramente que la salvación es, ¿por qué? Por gracia. Si Dios, hermano, está obligado a salvarnos, ya no es por gracia. Dios no está obligado a salvarnos a nosotros, porque Él es Dios, hermano. Pero el estándar, nosotros creemos, bueno, Dios, si Dios, ¿sabe? Dios es un Dios justo. Hermano, y la otra implicación de esto es que si nosotros vamos a apelar, si hay un atributo, escúchame bien, si hay un atributo de Dios al que yo no quisiera nunca apelar en ninguno de mis crisis, es al atributo de la justicia de Dios. Porque el día que yo digo a Dios, Dios, haz justicia, hazme justicia. O Señor, que tú eres un Dios justo, haz justicia. Hermano, si Dios me tratara a mí con justicia, lo único que Dios me iba a dar, ¿qué es lo que es? Condenación eterna. Porque eso es lo que yo merezco. Pero bendito sea su nombre, aleluya, que Él nos miró y nos trató con gracia. Y con su misericordia. Dios no es como nosotros, hermano. Dios no es como nosotros. Y nosotros no somos, ¿sabe? Porque muchas veces, si usted ve a un padre, este ejemplo lo hemos puesto en otra ocasión, si usted ve a un padre que tiene dos hijos y él le da un caramelo a uno y al otro no le da un caramelo, ¿qué decimos nosotros? Eso es injusto, porque los dos merecen un caramelo. Pero nosotros no merecemos salvación. Cuidado, hermano, cuando nosotros decimos, oh, eso no es justo. No, Dios en su beneplácito quiso salvar a algunos. Vamos a seguir, hermano. Dame 2 minuticos solamente. Dice, el verso 17. Fíjate. Así que no depende, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace, hermano? Mira el texto. Al que quiere endurecer, endurece. Si usted se recuerda vamos a volver atrás y a contar punto 2. Usted se recuerda de esto que decíamos, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, no está diciendo que Dios tocó con su dedo el corazón de Faraón y dijo, abra cadabra, pata de cabra, vuélvete piedra. No es eso lo que está diciendo. Cuando dice que Dios endureció, al que quiere endurecer, endurece, lo que está diciendo, hermano, es que Dios decide, para la alabanza de su justicia, de la gloria de su justicia, Él decide dejar a los hombres a la merced de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa endurecer aquí en el pasaje. Es por eso que dice aquí, a otros Dios los deja actuar en su pecado. No es que Dios, hermano, no es que Dios, hermano, los hace pecar para que no sean salvos. No, ellos son pecadores, al igual que nosotros. Pero a nosotros Dios nos mostró gracia y a otros Dios los deja actuar en su pecado. ¿De quién es la culpa? De ellos. Pero Dios, como no está obligado a salvarlos ni a salvar a nadie, Dios los deja actuar en su pecado. Y usted léase después Romanos capítulo 1 para que usted pueda ver esto con más claridad. Ahora bien, hermano, fíjate. Pero verso 19, pero dirás, ¿por qué pues inculpa
Oye esto, hermano. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Usted entiende ese versículo, hermano? Esto es lo que mucha gente dice. Bueno, entonces, si Dios los deja en su pecado y no hace nada, pues entonces ¿por qué son culpables? Si Dios los deja. Hermano, Dios, hermano, los inculpa, aun cuando Él no quiere actuar. Porque, hermano, Dios, ¿sabe? Dios es Dios. Y ellos son pecadores. Nosotros somos pecadores. Mira el texto, hermano. ¿Quién ha resistido su voluntad? Verso 20. Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar? Fíjate, hermano, este texto, verso 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Por eso que la confesión dice, para alabanza de la gloria de su justicia. Dice verso 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró con los vasos ¿de qué? De misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado. ¿A quién llamó? A los vasos de misericordia. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amados hermanos, cuando Dios deja a los hombres actuar en su pecado, Dios lo hace para mostrar en ellos la gloria de su justicia. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? El que no cree, ya es ¿qué cosa? Condenado. Porque todos los hombres nacen bajo condenación. Imagínate, hermano, el mundo, todos los hombres, sin excepción de ninguno, desde el menor hasta el mayor, todos nacen bajo condenación. Nacemos siendo hijos de ira. Pero Dios en su gracia, Dios para la gloria de su nombre, de todos los salvados, de todos los perdidos, decide salvar a quienes, a algunos. Y decide también dejar a otros actuar en su pecado. Eso se llama predestinación. Dios decretó eso antes de la fundación del mundo. Quiero, hermano, que tú te estudies este pasaje. Después, más adelante, cuando hablemos de la doctrina de la salvación, vamos a volver a tocar este pasaje con más detalle. Solamente quería dejarte ahí para que usted lo tuviera. Ahora bien, quiero que veas, no vamos a ver esto que viene ahora, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero resumir esto. Esta es la doctrina del decreto de Dios. Esta doctrina, hermano, tiene dos fases o dos vertientes. La primera es, hablamos el domingo pasado, Dios ordena todas las cosas. Nada pasa fuera del alcance del propósito, nada frustra el decreto de Dios. Todo pasa dentro del decreto de Dios. Eso es Dios. Cuando hablamos de esta área del decreto de Dios, estamos hablando de que Dios, hermano, ordena. Dios, la historia de los hombres es, hermano, el récord del trato de Dios con los hombres. ¿Usted entiende eso, hermano? Ahora bien, conforme a Eclesiastés 3:37 al 39, gracias, es que se me comí el guión ahí. Hermano, nunca vaya a buscar Eclesiastés 3:3739 porque eso no existe, ¿verdad? Ahora bien, eso lo vimos el domingo pasado. ¿Se acuerda quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Ahora bien, hermano, el otro es el decreto de Dios en la salvación, que fue lo que vimos hoy. En la predestinación se ve, Romanos 8, que fue el pasaje que vimos. Ahora, la predestinación, también vimos, como manera de resumen, tiene también dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es, hermano, la elección. Dios decide mostrar su gracia en la salvación de algunos hombres, pero también, hermano,
El aspecto negativo es la reprobación. Dios elige a uno para salvación y Dios reprueba a otros. Pero esta reprobación se refiere a qué? A que Dios los deja actuar en su pecado. Con paciencia. ¿Verdad? Dios los deja actuar en su pecado. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, wow, vamos a orar, hermano, porque se nos fue el tiempo, pero tenemos tanto de qué hablar acerca de esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor con que nos has amado. Amén. Perdona, Señor, nuestro pecado. Amén. Perdona nuestra iniquidad. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos dudado de tu amor para con nosotros. Amén. Y perdónanos por las veces, Señor, que quizás hemos venido al templo a adorarte, Señor, y nos dejamos, Señor, abrumar por todos nuestros problemas, y eso nos impide adorarte a ti, cantar a tu nombre, el cual es, Señor, a ti que eres nuestro Salvador. Ayúdanos a recordar siempre, ayúdanos a ser humildes y recordar que tú nos elegiste para salvación, no porque somos mejores que nadie, somos los más pecadores. Somos tan pecadores como los demás, pero tú quisiste mostrar en nosotros, Señor, la gloria de tu gracia. Ayúdanos, ten misericordia de nuestras familias que no te conocen. Y si es así tu voluntad, Señor, tráelos a ellos también al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde.